La palabra para hoy es el poder del silencio. Como cristianos sabemos del poder que tiene la palabra, que Dios creó absolutamente todo con el poder de la misma. Estuvo 6 días dando forma a toda la creación. Todo lo hizo por medio de la palabra, excepto al hombre. Dios lo creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Ahora bien, nosotros ya sabemos cuánto poder tiene la palabra, pero podríamos preguntarnos, ¿habrá poder también en el silencio? ¿La palabra podrá callar y ser poderosa? ¿Podrá haber profecías silenciosas? La respuesta es sí. Veamos qué nos dice la palabra. En el libro de Amós nos dice, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. El profeta le habla al pueblo de Israel y los instaba a guardar silencio porque el tiempo era malo. En tiempos de crisis hay que callar. Salomón nos dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que calló cuando fue acosado, vituperado, ultrajado, denigrado, y él guardó silencio en distintos estamentos, y podemos decir que Jesús se enfrentó a gente con poder. Veamos. 1. Al representante de la potencia imperial, Poncio Pilatos. 2. A la autoridad política de la nación, Herodes. Y 3. A la autoridad espiritual. Sin embargo, Jesús guardó silencio ante diversas acusaciones. El libro de Mateo nos dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús está frente a la autoridad más grande que existía en el mundo conocido. Era el representante imperial, era Roma misma. Sin embargo, el gobernador se llenó de asombro. En esa instancia lo envió Herodes, que viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía bastante tiempo que deseaba hablar con él, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Si bien Herodes era una marioneta del Imperio Romano, era el rey local y máxima autoridad de la nación, y Jesús también cayó ante él. Era un mudo voluntario que nada dice, que nada pronuncia. Aquí necesariamente debe haber algo importante. Jesús es la palabra y vemos que calla. Sin ninguna duda podemos afirmar que la palabra habla en el silencio. Es decir, cuando nosotros hacemos silencio, el Señor nos habla. A esta altura, Jesús es una bomba de tiempo en manos de las autoridades, no por lo que dice, sino por lo que calla. Luego, Jesús es llevado a las autoridades espirituales y lo que pasa ante ellos es sorprendente. Primero, debemos decir que es una temeridad callar ante la autoridad imperial, Pilato. 2. Es una osadía callar ante la autoridad de la nación, Herodes. Y 3. ¿Y cómo reacciona ante la autoridad espiritual? Debemos tener en cuenta que Jesús era un judío, era practicante, estaba bajo la ley, sometido a sus autoridades espirituales, cumplió la ley en todo, pero también callaba. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Jesús se quedó callado y no contestó nada. La bomba de tiempo que antes estuvo en las manos de la autoridad imperial y de la autoridad política de Galilea, ahora está en las manos de la autoridad espiritual. Y Jesús guarda silencio. Esto nos deja una enseñanza muy importante. Ante las calumnias debemos callar. Pero sabemos que el sumo sacerdote no puede ser desacatado. Esto traería consecuencias para cualquier judío. Entonces, ¿por qué callaba Jesús? El punto es que la que debía estar respondiendo todas estas requisitorias es la raza humana toda. Pero no nos interrogaría un representante de ningún imperio humano, sino el mismo Dios, por todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, prevaricaciones y transgresiones. ¿Qué habríamos contestado ante el juez eterno? Seguramente alguna tontería. Pero Cristo estará ahí, a nuestro lado, y nos dirá, vos callate, yo soy tu abogado, yo te defiendo. Podemos decir, aleluya, aleluya. Surge una pregunta, ¿habrá que callar siempre?
La Biblia no dice eso. Vuelvo a repetir, Salomón dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Ante el reto de la autoridad espiritual, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes. Aquí vemos a Jesús hablando. Nos dice que no se quedó callado, que guardó silencio, que no abrió su boca, sino que habló para proclamar lo que Él era y dar testimonio de la verdad. Aquí Jesús no calla, hace una solemne declaración ante la autoridad espiritual y reacciona de dos maneras. Primero, abre la llave del silencio y calla. Segundo, acciona la llave de la palabra para hablar. Primero, permanece callado ante el reto humano, pero no tarda en contestar ante el reto de lo divino. La autoridad espiritual lo confronta en el juicio sobre los falsos testimonios, sobre todo lo que se lo acusa, y Jesús guarda silencio. Pero no guardó silencio sobre lo que Él es, sobre su ministerio, sobre su misión. Jesús habla sin tapujos para que no quepa ninguna duda, ni haya confusión ni equivocaciones sobre Él. Jesús habló para darse a conocer como Hijo de Dios, ya que para eso vino a este mundo, para dar testimonio de la verdad. No vino para polemizar sobre las cosas de este mundo. Veamos. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole digno de muerte. ¿Qué tal? Lo condenaron por decir la verdad. Vemos que Jesús ante las falsas acusaciones guarda silencio y es desde ese mismo silencio desde donde proviene nuestra libertad espiritual. Nuestra redención nació del silencio de Jesús. Una buena pregunta para hacerse es si podría haber una profecía del silencio. Y la respuesta es sí. Isaías la detalló en forma milimétrica y perfecta. En su libro 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Lo vemos, ante la autoridad imperial calla, ante la autoridad política calla, ante la autoridad espiritual calla. Por 3 veces el profeta habla del silencio de Jesús. Lo dijo 3 veces Isaías, lo hizo 3 veces Jesús. En la aflicción y en la angustia no hay que abrir la boca porque la profecía se cumple en el silencio. Deberíamos preguntarnos, ¿cómo debemos utilizarlo? El Señor nos dice que debemos escuchar su voz y que la mejor forma de hacerlo es guardando silencio ante su presencia, para que Él pueda manifestarse en nuestra vida. Él nos habla en la armonía del silencio. Dios te bendice. Amén.